Amén, hermanita. ¿Me puede escuchar bien? Sí, hermanitas, sí. Sí. Bueno, en esta mañana, hermanas, la meditación, vamos a continuar en el capítulo 3, el versículo 7 de Segunda de Timoteo. Dice de la siguiente manera: Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Hermana, voy a ir un versículo atrás para poder entender mejor, para poder traer a la mente por qué la razón de que del versículo 7 dice: porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Y el 7 dice: estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Hermana, Timoteo, en el libro de Timoteo, en primera y segunda, estamos viendo, hermanas, estudiando, estamos mirando todas las advertencias que el Espíritu Santo a través de Pablo está haciéndonos a nosotros. Y nos ha hecho una cantidad de errores o de pecados que podemos cometer si nosotros no estamos aprendiendo bien. El caso de estas mujeres, hermanas, el versículo 6, hermana, tiene unos calificativos bien fuertes para estas mujeres, porque dice cautivas, mujer, cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Hermanas, en segunda de Corintios, el capítulo 5, el versículo 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, ¿cuál es la razón por qué? Porque estas mujeres siempre estaban aprendiendo. Primera pregunta, ¿por qué ellas estaban aprendiendo? Posiblemente estas mujeres eran mujeres que estaban, se congregaban y se hacían presentes, pero no ponían en práctica, no perseveraban en el crecimiento de la palabra. Y esa es la razón por qué llegaron a que el apóstol las calificara de esta manera, degradante. Entonces, en la segunda parte que dice, y nunca llegan al conocimiento de la verdad. ¿Por qué? ¿Por qué razón nosotros no llegaríamos al pleno conocimiento de la verdad? Sabemos que la verdad es la palabra. Y si ya estamos formando parte de la iglesia, entonces nuestra responsabilidad, y aquí la podemos notar, es de que nosotros tenemos que crecer, de que nosotros tenemos que aprender todas estas instrucciones acerca de las falsas doctrinas de los falsos maestros y saber que desde el principio, hermanas, en Génesis capítulo 31, versículo 29 dice ya advirtiendo el Señor Jehová desde el Antiguo Testamento, dice: porque yo sé que después de mi muerte ciertamente os corromperéis y os apartaréis del camino que os he mandado y que os ha de venir mal en los postreros días por haber hecho mal ante los ojos de Jehová, enojándole con la obra de vuestras manos. Esto lo estaba diciendo Moisés porque ya había estado recibiendo instrucciones de que él tenía que partir. Ya estaba pronto la hora de que él iba a partir con el Señor. Y la preocupación de Moisés era de que ellos no se apartaran de todos los mandamientos que habían sido dados por él. Entonces, Pablo, hermanas, en el capítulo 20 de
libro de Hechos encontramos, hermana, que también Pablo nos hace la misma advertencia. Nos dice en el capítulo 20, 29, dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Entonces, estos falsos maestros son esos lobos rapaces que que entran a la congregación, están en la congregación, pero no para construir, sino para destruir. Entonces, ¿por qué estas mujeres habían sido arrastradas a tanto pecado? Habían sido catalogadas como mujercillas, un calificativo muy degradante. Era porque ellas sí estaban ahí presentes, sí podían estar ahí presentes, pero habían ignorado el crecer en el conocimiento. Ellas no tenían ese esmero, no tenían el propósito de conocer la palabra y así poder conocer los falsos maestros que nos está hablando en Judas capítulo 4, versículo 1, donde dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que de antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanas, nosotros en el libro de Apocalipsis siempre, en muchas lecturas encontramos la palabra que dice, al que tenga oídos para oír, oiga. Nosotros, hermanas, oímos cada vez que nos presentamos ya sea en esta plataforma o en nuestras congregaciones o en diversas reuniones que tenemos, nosotros tenemos la obligación de saber lo que se nos está enseñando y, como dice Timoteo, de persuadirnos de quién estamos aprendiendo y qué estamos aprendiendo. Y que tenemos la advertencia y tenemos que tener el cuidado y el celo de no, de escudriñar las escrituras para saber si lo que nos enseñan es la verdad y no caer en estos errores en que estas mujeres están siendo calificadas. Entonces, ¿cuál es el consejo para nosotros este día? Que nosotros ocupemos nuestro tiempo en la lectura, que nos preocupemos en conocer la voluntad de Dios, porque así no solamente vamos a servir a nuestra propia vida y a nuestra propia familia, sino también vamos a servir en la congregación, vamos a defender la verdad donde quiera que vayamos con mansedumbre, la vamos a saber defender porque vamos a conocer las escrituras, no vamos a discutir con las personas sin tener el conocimiento, sin conocer la voluntad de Dios, sino con amor, enseñarles que están en la verdad y que lo que ellas dicen puede ser muy bonito, pero no es de acuerdo a la santa palabra de Dios, que es la verdad. Tenemos que conocer qué es mentira y qué es verdad. Y la mentira la tenemos que destituir, la tenemos que desenmascarar. Para eso tenemos la Biblia, conocemos su palabra. Entonces, hermanas, el consejo es, preparémonos, estemos siempre prestas como aquellas mujeres que tenían sus lámparas llenas de aceite esperando al esposo, ¿verdad? Que no nos agarre desprevenida, que cuando se nos toque defender la palabra afuera con los demás, sepamos qué decir con sabiduría y con mansedumbre, exponer la santa palabra, porque la palabra de Dios es hermosa y más si la tenemos en nuestra mente y podemos nosotros discernir cualquier tema que nos ponga. Pero ¿cómo lo podemos lograr? Es a través de la lectura, a través de la oración, a través de una vida consagrada al Señor. Hermanas, defender la palabra del Señor es tan maravilloso y trae tanta satisfacción porque no solamente nos edificamos nosotras, sino también edificamos a otros, que este es el propósito del apóstol Pablo, de que nosotros nos preparemos con todas las armas para que en ninguna área nos vayan a predicar mentiras y aceptemos la mentira, nos quedemos calladas
por falta de conocimiento. Que no perezcamos, hermanas, como aquel pueblo de Israel que perecía porque la palabra de Dios se escaseaba. No, nosotros tenemos en estas plataformas, estamos siendo bendecidas a través de muchos estudios, a través de muchas enseñanzas de diversas personas y por medio de ellas estamos siendo preparadas. Gracias al Señor por esta plataforma, porque yo misma he sido muy edificada a través de ellas y seguiré haciéndolo. Y yo quiero pedirles, hermanas, que este sea el mismo sentir, que la meta de este año sea esa, instruirnos en la palabra para poder con libertad hablar de ella sin temor a equivocarnos o hablar mentira. Que Dios les bendiga, hermanas, y muchas gracias por el privilegio de predicar y compartir este momento de la palabra de Dios. Que Dios les bendiga, hermanas.